tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad, en un trabajo conjunto con Libros a la Cancha, Matías Claro va a entrevistar a los autores reconocidos por el famoso listado de Bogotá 39 como los autores chilenos más destacados menores de 40 años. Los dejo con ellos. Se los va a sumar después Gonzalo. Diego. Gracias, Juan Pedro. Gracias, Juan Carlos. Despejemos el tiro Bogotá 39. ¿Qué produjo? ¿Se emocionaron? ¿Llevaron a la familia? ¿Celebraron? Eduardo, cuéntanos la verdad. Yo, entretenido, nos avisaron como una semana, por lo menos a mí me avisaron como una semana antes, me dijeron no le digas a nadie, yo le dije a un par de personas. Entonces tuve como una semana con pequeñas celebraciones. Es entretenido, siempre es bueno que te reconozcan, sobre todo cuando uno tiene un solo libro. Bueno, Bogotá tiene esa mezcla entre los autores ya medio, bueno, consagrados, menores de 40, y los autores ya como emergentes. En el caso chileno, no sé qué tan emergente puede ser Rincón porque lleva mucho tiempo en el medio, a pesar de que tenemos un solo libro. Nosotros tenemos un solo libro. Entonces creo que es una buena noticia en el sentido de otorgar relevancia a autores que no necesariamente aparecen como aparece el resto. Obvio, es una súper buena noticia. Contento, fue sorpresivo, no lo esperaba para nada. Hacen una preselección antes, que te pueden postular la editorial y te mandan una carta tipo donde tú tenés que completar unos datos y enviar un extracto de tu texto. Y yo trabajo en la editorial, se envían muchos manuscritos, hay otras editoriales que se mandan muchos manuscritos y muchos de esos no se publican. Entonces, para mí era muy natural que de todos los libros que se iban a enviar de Latinoamérica, era muy probable que no quedara y quedó. Entonces estaba muy contento, estaba re contento, llamé a la persona más querida que mi madre, como a todos ustedes les debe pasar lo mismo, y para que guardara el secreto. Y no, además es muy agradable porque finalmente existen premios que son un poquito más comerciales, que tienen una relevancia incluso económica, porque si se ganan esos premios se venden más libros. En este caso es un premio que no tiene un fin comercial, un fin político ni algo por el estilo, sino son simplemente una selección arbitraria con todo lo que puede significar eso. Por supuesto deben haber personas que deberían haber estado y otras no, como yo. Y entonces fue muy bonito que alguien dijera, oye, leí tu libro y me gustó y vamos por arriesgarse por este autor, porque finalmente, tal como te pasa, es un libro y ese libro es como decir, bueno, nosotros creemos que tu libro está bien para esto y quizás que tu próximo libro, las próximas cosas que hagáis pueden estar bien también. Entonces, fue muy agradable y estimulante. Dijiste recién hiciste mención de la polémica que hubo. Cierta polémica. Yo no he escuchado ni una polémica. No, pero polémica no por los que están, independiente hay rumores de algunos, pero una polémica con los que no están. A mí me parece que igual de una lista limitada de 39 para toda Latinoamérica, que haya 4 chilenos es un gran número. El 2007 fueron 2, sí. Sambre y Sam, o sea, se duplica. Pero hubo una cierta polémica porque bueno, por el tema que no hubo autoras mujeres, escritoras, pero me parece que eran muy buenas además. Hay una generación de escritoras que están muy bien. Hablemos un poco de ellas, porque me parece que igual es injusto dejarlas fuera de... Es cierto que ustedes son los nominados, pero ellas también tenían sus méritos y me parece que hay muy buenas escritoras. Yo lo he conversado con Eduardo y contigo y que algunas de ellas les gusta mucho a ustedes, entonces cuéntenos un poco por si alguien no las conoce. Primero, junto con el tema de que no había mujeres y que había algunas mujeres específicas, bueno, se nombraban 2 o 3 mujeres específicas, en otros lados la polémica cambiaba, como que en México había muchas mujeres y no todas, pero el tema era que eran todas mujeres burguesas, como vinculadas con el poder o vinculadas con las grandes editoriales. En otro lado eran
distintas polémicas. Aquí pasó lo de que no hubiera ninguna mujer, pero también pasa que la muestra es tan variada que uno se puede dar cuenta inmediatamente que no hubo tampoco como... O sea, nadie, como te digo, nadie peleó en las altas esferas de la literatura para que mi libro estuviera ahí. ¿Cachai? Un libro pequeño, de tirada baja, editorial independiente, entonces yo tampoco me puedo hacer cargo de quienes dicen poco menos que esta cuestión estaba arreglada para que salieran, ¿cachai? Como dice Gonzalo, la preselección fue súper democrática, entre comillas, no sé, llegaron correos tipo a 200 o 250 escritores para que ellos mismos mandaran, ni siquiera las editoriales, para que ellos mismos mandaran sus textos, un jurado que además era predominantemente femenino. Yo no sé cómo ellos, el jurado final, seleccionó a los libros, las obras, no tengo idea. Efectivamente hay escritoras, mujeres jóvenes que yo encuentro que son muy buenas, la Romina Reyes, la Paulina Flores, Ale Trabuco, y creo que son escritoras que están en top de calidad nacional, y también latinoamericanos me lo cuento, ¿sí? Sí, a mí me pasa que la polémica, tal como dices tú, tiene un grado de evidencia, solamente va a ocurrir cuando haya una selección. Es evidente, en cualquier lugar va a haber una posibilidad de polémica, también va a haber una posibilidad de equivocarse, de acertar o de no acertar, y sí, claro, pues hay muy buenas autoras mujeres y también hay muy buenos autores hombres que deberían haber estado también. Coincido completamente con las autoras que tú mencionabas, mencionaría quizás también a Carola Meli, algunas cosas que... Pero finalmente es tan difícil decidir quién o quién no debería estar. ¿Sí? Yo por lo menos en mi caso muy personal, ¿quién soy yo para decir debería haber estado ella o no debería, o debería haber estado él? Yo, además para nosotros, hubiera sido mucho más agradable que... Por suerte. Hubiera sido, pero muy agradable que hubiera estado Paulina, que hubiera estado Romina, que hubiera estado Alia, que Carola, pero y aquí sin uno mencionar nada, como que te da susto, ya llega un punto en que, y no es necesario, yo creo que hay autores en Chile muy buenos, que podrían haber estado en esta lista, que no estuvieron porque era una selección. Y, hola, digo. Perdón. Ese es el juego. Ese es el juego, y yo creo que también hablar de esto, hablar de quienes no estuvieron, es una manera de hacer un poquito más viva la literatura y que hayan estos tipos de conversaciones donde uno empieza a mencionar libros que estuvieron, que no estuvieron, libros que deberían haber estado, recomendaciones, libros muy buenos que se podrían leer. También es un espacio. Y le dejo la palabra, digo. ¿Estamos hablando mal de alguien? Todavía estamos recién empezando. Ya llegó tarde para no hablar mal de nadie. No, la pregunta de quién echáis de menos en el listado, ¿qué te parece? A propósito de las polémicas. Hola, buenas tardes. Me impresiona que haya tanta gente haciendo todas estas cosas. Sí, igual esa es una pregunta que hay que hacérsela a los jurados, obviamente. Yo echo de menos a mucha gente, pero es que pienso también que fuimos 4 y podrían haber sido otros 4 y no habría habido ninguna discusión, o sea, hubiese habido la misma discusión, ¿no? De otra manera. Digo, de otra manera. También creo que estas listas obedecen a altas cosas, ¿no? Queremos pensar que obedecen a la literatura, pero muchas veces la literatura está muy abajo de todo, ¿cachai? Uno mira la lista y hay gente indudablemente muy talentosa, hay gente que tiene una obra, ¿ya? Y también habemos personas que recién estamos empezando en esto, ¿cachai? Y hay gente mala de frente, ¿no? Entonces cuesta dimensionarlo, ¿no? Digo, a mí no me... Yo echo de menos de Chile, es que es una generación la que nace después del 77, 78 en el corte, ¿no? Súper numerosa, y yo me atrevería a decir que es de Latinoamérica, que igual es algo de lo que yo sé por la editorial, que igual por la editorial que tengo estoy leyendo a los latinoamericanos jóvenes. La gente nacida en los 80, de los escritores nacidos en los 80 en Chile, en estos momentos es donde más se publica, o sea,
y por lo mismo las posibilidades son más amplias, ¿no? Yo echo de menos a dos, que me parece que pensando en esta idea como de la gente que tiene ya una obra, a Gonzalo Mayer, que podemos dar ya la exclusiva que el próximo año va a publicar en Random House, y que yo espero que eso haga que la obra de Gonzalo circule mucho más acá. Me parece muy valiosa, porque en España ya circula y Gonzalo circula mucho más que casi todos nosotros, ¿no? Y Matías León también me parece que tiene un trabajo increíble, y lo eché de menos. También, obviamente, el reclamo por las mujeres me parece real, concreto. Igual hubo como ciertos exabruptos medio tontos, me parece, como gente diciendo, no, solo debieron haber ido 4 mujeres. Y en el fondo, digo, finalmente ahí lo estético queda en cualquier lado. Como que está, uno siempre cumple cuotas igual. Yo creo que esto también es bueno que ustedes lo sepan. O sea, yo he llenado 100 veces la cuota del escritor del norte, ¿cachai? O he llenado 200 veces la cuota del escritor joven, ¿cachai? Bueno, más que pareció Eduardo. Pero Eduardo del norte, Joaquín Buena del norte. Vamos a discutir las pueblas. ¿Saben que Chile vuelta en copia todo? No, mira, digo, sí, igual quiero volverlo. Eso es cierto. Siempre he querido que me consideren un escritor peruano, pero no lo he logrado. Y uno llena cuotas, ¿cachai? Entonces, hay un grupo de escritoras que nacieron en los 80 que acá me parece súper interesante, me gusta mucho, gente además que yo he publicado en la editorial también, ¿no? Pero como te digo, para no alargarme más, fuimos 4, podrían haber sido otros 4 y ya está, así, ojalá venga pronto otra lista. Igual me pareció divertido que tampoco hubo tanto revuelo. O sea, yo vi en otros países donde sí hubo un poquito más de gente como que se volvió un poco más violento y todo. Lo que me parece súper bien, que no haya tanto revuelo. Más. Vámonos con los libros, que es lo realmente importante. Los 4 partieron publicando, tú en el caso con Camanchaca, la primera edición, partieron publicando, bueno, y Juan Pablo Roncone, que no está acá, publicaron en editoriales chicas, que es parte, quizás la razón principal de ese fenómeno que tú describes de la amplitud de voces que tenemos hoy día. Por lo tanto, ahí, a partir de ahí ya hay una posición de no estamos en las grandes, estamos partiendo de editoriales pequeñas, voces como alejadas del centro. Y además, cada uno, ustedes 3, ambientados muchos de sus textos desde la mirada de la provincia, alejada también como del centro neurálgico y del país. Hablemos un poco de eso. Hablemos un poco de la mirada desde afuera. Están de afuera, hablemos del norte. Hablemos del norte. Sobre lo... Bueno, esto de haber partido por el mundo de la editorial independiente, yo creo que es súper simple, porque es finalmente el mundo en el que uno se involucra cuando empieza a leer y empieza a escribir. Uno no va a conversar con el editor de Alfaguara. Uno va a las ferias, conoce a la misma gente que son los dueños de la editorial ahí vendiéndote el libro. Yo conocí a la gente de la editorial Libre Mentira porque entré en taller con Camilo Mar y ellos trabajaban con él. Entonces, como esa habitualidad no existía antes porque había que entrar a ciertos círculos muy elitistas. Entonces, es obvio que cuando se abre el campo editorial uno puede entrar de esa forma. Cuando uno encuentra que el dueño de la editorial o el editor te habla de tú a tú porque está en la misma para que tú nomás. Son cabros como uno, jóvenes, de 40 para abajo, 45 para abajo, y están empezando una editorial chica, sacando 400 copias de un libro. Entonces es mucho más sencillo entrar en ese mundo, porque uno está ahí. Y bueno, yo personalmente escribo desde el norte, porque soy del norte, uno se separa desde alguna posición. Que eso, yo lo conversé otra vez con la Ley Uribe, porque hablaba acerca de pararse desde su posición de escritora feminista, porque no puedes separar eso de la forma en que escribe, y yo tampoco lo voy a hacer, no porque esté viviendo ahora intermitentemente entre Santiago y Coquimbo voy a ponerme a hablar acerca de, no sé, la fuente alemana, ¿cachai? No, ¿para qué? Si la pregunta es ¿para qué hacer eso? Cuando podéis perfectamente escribir con toda naturalidad desde tu entorno. Y eso.
te compra el paraíso? El... Pero tú nada más en colección particular te describes cuando vuelves al paraíso como turista. Entonces incluso en el libro hay una vocación de alejarte de... No digamos que al paraíso tampoco está... Pero hay una... No, pero hay una... Está muy lejos de otros países. Me convertí en un turista, pienso. Un turista que recorre los lugares típicos de Valparaíso. El asunto es que yo por lo menos cuando escribo echo mano de lo que tengo más cerca. Y desde elementos biográficos hasta las lecturas que me hacen mayor sentido. Y también hasta el entorno familiar, amistoso, amoroso que ha circulado, o dicho de una manera más elegante, por mí. Pero y son herramientas de la ficción. Y uno las ocupa porque es lo que tenía. Es una cuestión muy simple. Yo soy bastante escéptico, no porque las otras personas lo hagan o no lo hagan, pero bastante escéptico desde mi manera de tratar de escribir y leer, de una casi asunción ideológica sobre por qué hago esto. Yo finalmente hago esto porque siento una necesidad, un placer, incluso a veces un sufrimiento, pero tenéis que por hacerlo. Y uno lo hace porque está inmerso en algo que le resulta cercano. En el caso de Valparaíso es donde nací, de donde vive mi papá. Y esa creo que fue no fue una elección. Y elegir escribir sobre eso tampoco creo que haya sido una elección. En el caso de tu pregunta que tiene que ver con la editorial independiente y por qué publicar ahí, a mí me pasa que aquí tengo un conflicto de interés porque yo trabajo en una editorial grande, que es Penguin Random House. Un poco grande. Penguin Random House ediciones de Sí. World Inc. Estamos a punto de comprar esta librería. Pero cuando uno trabaja en Penguin, yo ya cumplí el próximo año 10 años, y uno sabe que antes con Melanie y trabajamos los dos juntos, que es la directora editorial, y que realmente eran pocos, y uno se conocía con la gente que también con la misma editorial independiente que iba a comprar los libros. Entonces también es provincial en el mejor de los sentidos. Y yo, desde ese provincialismo, yo me acerqué a una de las personas que yo le tenía respeto en la edición, respeto en la lectura, que era Andrea Palet, que es la editora de Libros del Laurel. Y yo, como estaba muy inseguro, soy inseguro en todo sentido, y en este uno más, necesitaba la confianza de una persona como ella para poder arriesgarme a publicar. Y ella me lo dio. Esa fue la razón, porque valoraba un trabajo a largo plazo que había hecho Andrea Palet en Chile, y su mirada sobre la literatura y su lectura. Yo creo que es El catálogo que iba construyendo. El catálogo que ha ido construyendo. Yo creo que es una cuestión de confianza que se da finalmente, que tiene que ver con personas. Yo no siento, por ejemplo, todavía que en Chile sea tan inalcanzable algo, porque uno finalmente se encuentra en estos espacios. He dicho. ¿Y tú, Diego, también esa doble militancia de escritor y editor? Bueno, viene de mucho después. Yo creo que hoy día es mejor publicar en una editorial chica. No está mi editor por ahí. No creo que esto no se está grabando. No le conté que el nuevo libro me lo llevo a una editorial chica. Tiene más prestigio, de hecho, incluso. O sea, estar en una grande... tiene pro y contra, obviamente, pues, como en todo. Yo publiqué Camanchaca en un momento donde las editoriales independientes eran muy precarias, que no fue hace tanto. En 2009 este mundo era
muy precario. Digo, o sea, publicar en una editorial independiente en ese momento era tomar un riesgo como de decir ojalá que alguien lea el libro, por suerte. O sea, que estaba ahí, o sea, publicar ahí era también saber que no iba a ser reseñado en ningún medio, que su circulación iba a ser súper precaria. Y claro, yo lo hice porque tenía 22 años y no tenía nada que perder. Y obviamente que estoy muy contento de haberlo hecho ahí, una editorial, La Calabaza del Diablo, que tenía un catálogo donde había gente que a mí me gustaba mucho, no en narrativas, sino sobre todo en poesía. La Calabaza había publicado Pepe Cueva, Andrea Panter, Kurt Folch. Marcelo Mellado había publicado la que creo que es su mejor novela, El Informe Tapia, que no se ha reeditado, alguien debería hacerlo. Y claro, y era entrar en un circuito así muy extraño, muy desconocido. Hoy día el panorama es absolutamente distinto, las editoriales independientes, yo creo que para uno debutar en la literatura es mejor entrar en un proyecto más pequeño, porque como decía Eduardo y Gonzalo, también el editor tiene mucho mayor dedicación, ¿cachai? Tú tenés mayor control también como autor de lo que va a pasar, hay un diálogo mucho más horizontal, en algún sentido, ¿no? Y porque uno como editor, y aquí hablo como editor, tú como editor independiente, editor de una editorial pequeña, cada libro es la vida, así, en el fondo. Porque claro, Penguin, lo sabe Gonzalo, al mes las novedades son 30, a veces 40. No sé. Y tu libro es uno más de esos 40, ¿cachai? Y es bonito, en el caso acá, lo que ocurrió en Chile, Vicente Undurraga es un editor literario, es un editor muy raro porque es un editor que le gusta la poesía, que es rarísimo. También es un editor que lee, que también es rarísimo. Entonces, sí, entonces es como muy raro. También, sí, también. A veces. Y claro, a Vicente le interesa la poesía, ¿cierto? Que es como que la manera más lícita de decir que le interesa la literatura. Y eso es bonito, pero te insisto que los proyectos independientes me parece que ya tienen de hecho mucha mayor posición, no solo acá, sino además en Latinoamérica. Digo, la gracia es, hoy día lo que están haciendo muchos escritores es publicar en distintos países con editoriales pequeñas y es mucho mejor. Samantha Schweblin, que es otra Bogotá 39 y que tiene una obra y probablemente sea la que tiene la mayor repercusión internacional, ella fue una de las primeras que vio en eso una posibilidad. O sea, publicó en MC en Argentina su libro Pájaro en la Boca, que es muy bueno, y cachó que el libro no salió de Argentina, que le fue bien en Argentina pero que no circuló, y fue como, bueno, hagamos algo, recuperemos los derechos de Latinoamérica y empecemos a probar en editoriales. Y publicó en Perú, en México, en España, y el libro explotó. Y ese sistema me parece a mí súper bueno. Pero sí, y después pasar, obviamente, de Camanchaca, de La Calabaza a Random, fue bueno también porque como el libro había tenido una circulación muy pequeña, como de mano en mano, después con esta edición pudo llegar a más gente. Pero ya hay publicado Racimo primero. No, Camanchaca fue 2012, y 2 años después Racimo. Pero fue esa circulación, yo quise también publicar ahí, había tenido posibilidad de publicar en otras editoriales afuera, pero me parecía bueno que el libro circulara primero acá como de una manera más normal, entre comillas, ¿no? Y en cuanto quiero insistir con algo. A propósito también de cierta contingencia, porque todo el tema de la discusión de la ley de aborto, que hay como hay una crítica de, en el fondo, es la élite que decide una cuestión que está en la inmensa mayoría aceptado, ¿cachai? Y pienso, por ejemplo, con Racimo, que es la historia de Alto Hospicio, donde a las niñas no les creían, ¿cachai? Pienso también un poco como desde esa lógica, de la lógica de estar en el borde y que no te pesquen, ¿cachai? A eso también me refiero. La provincia. Claro. Yo creo que en realidad igual Coquimbo y Valparaíso están acá, ¿no? Sí. Hay que pensar que son provincias. Coquimbo, con todo el respeto, es muy raro. Muy raro. Y es muy interesante que Eduardo esté escribiendo eso, porque es un lugar que había que convertirlo en literatura, ¿no? Pero con él está escribiendo esa wea. Pero
Sí, pues, cuando uno crece, yo crecí en Iquique hasta los 13 años y eso como que te plantea una forma de ver las cosas, ¿no? Y eso te permite efectivamente tener quizás más conciencia del lugar de donde estás hablando, lo que decía la Arely, donde está Eduardo. Y el paisaje yo creo que es muy importante, ¿no? Igual era raro porque cuando yo escribí Camanchaca y después Racimo y he vuelto como a Iquique y todo, he tratado de pensar como en más literatura del desierto en el fondo. Y yo en su momento cuando lo escribí, lo único que tenía en la cabeza era un poema de Zurita, muy bueno. Bueno, Zurita tiene varios poemas, si puedo hablar del desierto, pero yo me acuerdo de uno puntualmente. Y hay un par de escritores más, pero ese desierto chileno me parecía que no estaba narrado y el desierto que yo tenía en la cabeza era el desierto de México. Por Bolaño y por una serie de escritores mexicanos. O sea, cuando yo leí a Rulfo me pareció como un tío. Así, era como, o sea, ver Páramo de Chile, o sea, como de Chile, ¿sí? O era el norte, no sé. Pero yo creo que los paisajes sí te determinan, y yo creo que eso nunca me lo he sacado. Los primeros 2 libros fue el norte y después con los cuentos fue más Santiago. Quiero ir al sur y conocer el sur, que te maravilla y todo. Pero eso uno lo determina y lo determina como persona también, como de dónde te parás y cómo lees las cosas. El caso de las niñas de alto piso era muy heavy y tenía muchos casos, mucho del caso tenía que ver con que fuera en una provincia, con que fuera en alto piso, un lugar muy raro también, y con además que fueran las chicas de estrato social bajo, como tú lo decías, eso nos marca a todos. Eduardo, me gustaría hablar de cómo escribiste tus textos, cómo escribiste tus cuentos, el proceso, contarle un poco a la cámara y a la gente de cómo fue la escritura de Llenas. Tú recién resaltabas en el libro de Gonzalo esto de que él decía que volvía un poco como un turista. Y yo creo que igual está bien eso, porque no se trata de intentar escribir desde provincia para presentarte esta estructura, así como este molde, esto es Coquimbo, o esto es Iquique, o esto es Valparaíso. Como que, está bien volver y escribir sobre eso para darse cuenta de los cambios. Bueno, Iquique es como... ¿Qué es Iquique hoy día en comparación a lo que era hace 20 años atrás? 30 años atrás, quizás Valpo no tanto. Y también pasa con Coquimbo, como que yo sí apoyo esa visión como de turista, aunque seas igual de la zona, ¿cachai? Independientemente si estáis ahí, cuando uno no está, lo nota más. Yo aquí llevaba, no sé, 8 años viviendo, 7 años en Santiago cuando me fui de vuelta a Coquimbo. Cuando empecé a ir más seguido a Coquimbo, cuando dije voy a empezar a escribir sobre Coquimbo, y efectivamente Coquimbo no era el Coquimbo que yo dejé cuando me vine a Santiago. El olor no era el mismo, la gente no era la misma. Coquimbo se llenó de gente de otros países, llegó la gente de color. Entonces, hablar de Coquimbo para mí no significa como voy a rescatar Coquimbo para mostrárselo a ustedes, sino como, para mí, escribir sobre Coquimbo también es como descubrirlo al mismo tiempo. Como los procesos sociales que también han sido, también han permeado a la provincia, aunque se piense que los procesos sociales vienen desde Santiago, o lo que se muestra en la tele. Bueno, como te dije, yo decidí escribir de Coquimbo porque soy de Coquimbo, porque siento también que no hay es difícil hoy día armar un corpus literario actual de jóvenes escritores o de escritores de prosa, o de escritores en general, fuera de la poesía. Del norte chico, en particular del Valle del Huasco, del Valle del Elqui, ahí menos todavía. Todavía hay muy poca gente escribiendo desde ahí o sobre eso. No sé, pienso en un par de cuentos que tiene Gacy, bueno, Gacy también está allá, tiene un par, pero tampoco escribe solo desde allá, también tuvo un Valpo, tiene un par de cuentos sobre los dieguitas que son... pero generalmente uno vincula esa zona con Gabriela Mistral, con Díaz Marín, como poesía en general. Mi interés también era un interés entre comillas político, por eso. Como no solamente escribir porque yo quería escribir de Coquimbo, sino también porque es importante relevar una zona que literalmente está invisibilizada si no fuera por estos tótems, ¿sabes? Como que sirven, pero también dan mucha sombra. ¿Y tú, Gonzalo? ¿Yo qué?
Yo quiero saber, con colección particular, quiero saber la decisión de la estructura. De estos párrafos breves, donde se van contando varias historias intercaladas, donde en algún momento hay un narrador que dice tienen que morir o no existen, se mueren, no contemos el final. Se mueren todos. Pero eso, la decisión más estructural de tu novela. Bueno, yo creo que tiene que ver con la manera en que nació la escritura. Yo había probado muchos tipos de textos, desde relatos hasta novelas que nunca llegaron a concluirse, y no me resultaba. Yo no sentía que no me resultaba, quizás tampoco resultó, pero el asunto es que no terminaban de yo sentir que tenían una misma estructura, o que el tono era el más adecuado. Y de repente me solté. Fue un asunto de simplemente escribir un diario, una especie de diario, y empecé a escribir algo que en ese momento me estaba ocurriendo, que tenía que ver con mi padre y con mi familia. Lo empecé a escribir, lo seguí escribiendo sin mucha conciencia, y luego de haberlo escrito, lo dejé, pasó un tiempo, y muchas veces yo retomo los documentos que guardo en el computador, y esa vez leí lo que había escrito y me llegó un punto en que pensé que podía ser una historia, y que tenía que ver con una historia que no solamente tenía que ver con la familia, sino también tenía que ver con esa dificultad para escribir esa historia. Y de ahí agarré eso y lo empecé a transformar en una novela, y también traté de dar cuenta, mientras lo hacía, la dificultad que me está generando escribir ese texto. Y acercarme a los personajes, porque los personajes podían ser muy autobiográficos, pero finalmente no lo son. Finalmente siempre llegan al punto en que son personajes ficticios y que hay que construirlos. Y el lenguaje lo genera por una cuestión de su naturaleza. Entonces nace como un diario, luego nace como una novela, y después nace como la necesidad, un poco desesperada de escribir una novela y no sabe cómo hacerlo. Diego, hay una novela de un autor que estuvo en la lista del 2007, Alejandro Zambra, que ahí hay un momento muy bonito en Formas de volver a casa que te nombra y habla el tema de, yo tuve una nota antes te lo pregunté porque a mí me encanta esa página de Formas de volver a casa, que él habla, tú le cuentas a él que tu padre te compra un libro y hace así con el libro y como que es de buena calidad, y eso te dice Zambra que eso no se puede inventar. Y yo también creo que con ustedes hay cosas que no se pueden inventar. Está lo de racismo, está lo de tu padre en colección particular, está el olor a pescadería del cuento de Eduardo. Entonces quisiera también preguntar de eso, lo hablamos un poco antes, pero darle más un poco al tema de cómo esa realidad se va convirtiendo en ficción y cómo se va permeando en el texto, ¿cachai? Sí, yo creo que claro, hay que separar algunos niveles, ¿no? Digo, una cosa es como lo autobiográfico y otra cosa es la verdad. Como evangelizando, ¿no? Suena así, no sé cómo salgo lo que acabo de decir. No, porque por ejemplo, lo que ha pasado con Camanchaca, que es muy raro, es que se ha planteado como muchas lecturas, sobre todo desde acá de Chile, como una novela autobiográfica, pero no lo es, porque no hay ninguna marca literaria real que te diga, sí, esto es autobiográfico. ¿Cachai? Como, o sea, si tú lees el texto, yo no aparece mi nombre, no, nada. No. Pero claro, el libro está escrito con una intimidad que produce eso, como el efecto de que esto es real. ¿Cachai? Y ese efecto a mí me interesa mucho, pero también tengo conciencia de que es muy difícil producirlo.
Alejandro, en la novela, en Forma de ver a casa, yo recuerdo que esa conversación pasó en verdad, de hecho estábamos hablando, porque fue el 2009, yo había sacado la novela y nos habíamos juntado, él había ido a Maipú y vivía por allá, y él me comentó ese día la novela, o sea, la había leído. Y yo creo que él en ese momento me contó, o quizás después también, no sé, algo muy similar a lo que ocurre en la novela, pero con el que le pasa a él, ¿no? Que es que cuando él escribe Bonsai, se encuentra con Zurita en la UDP, y Zurita le dice, oh, me gustó mucho el libro, bla, 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 y le dice, oye, y el final, eso no se puede inventar, eso le pasó. Que es cuando el tipo se sube al taxi y le pasa 30 lucas, creo, y le dice, oye, llévame a donde sea. Y Zurita le dice, eso no se puede inventar. Y este van quedó así como para él. Y claro, yo quisiera siempre producir eso, ¿no? Digo, como la sensación de que lo que estáis leyendo es un pedazo de verdad. Pero es muy difícil, digo, hay artilugios, pero también ocurre que son pocos los libros donde tú decís, oye, esto es así como que esto está vivo, ¿no? Y claro, uno se remite un poco a su biografía porque en esto más que el vivirlo tiene que ver con el experienciarlo, ¿no? Es una experiencia que uno aprendió, que uno entendió, que uno comprendió y que uno puede plasmar en un texto, ¿no? El tema es que nosotros tenemos 30 años y no tenemos tantas experiencias que contar, ¿no? Digo, y eso es muy heavy, ¿no? Y yo por eso también me demoré tanto entre escribir Camanchaca y Racimo, ¿no? O sea, 5 o 6 años, porque en un momento entiende, digo, yo creo que una novela es experiencia, básicamente. En un cuento uno puede utilizar más el artificio, ¿no? Uno puede jugar más con eso. Pero también, yo creo que lo que ocurre, por ejemplo, con Hermano Siervo, es que también te produce esa sensación de decir, esto está vivo, ¿cachai? Esto le pasó. Y yo ni siquiera sé si a Juan Pablo le pasaron todas las cosas que aparecen en el libro, de hecho lo dudo. Pero tiene una cosa de transmitirte eso que es muy increíble, ¿no? Pero sí, yo creo que uno aprende que, para mí lo más importante es lo que te digo, lo de la experiencia, y por eso, claro, uno no puede estar escribiendo todos los años una novela, porque no tenéis tanto, ¿cachai? Que contar. Y por eso envidio mucho, no sé, pues a César Aira, que tiene una imaginación muy grande, que puede sentarse y estar todo el rato jugando con eso, ¿no? Lo pensaba sobre todo ahora que estuve mucho leyendo las cartas que le manda Olaño a Soledad Bianchi, que se están exponiendo en la UDP, y claro, y Bolaño era alguien que hacía eso, que utilizaba como esos materiales. Además, lo interesante ahí es que son los materiales biográficos y los distorsiona todo el rato. O sea, y de hecho hay mucha gente que piensa que todo es verdad. Acuérdense cuando en Estados Unidos dijeron que era heroinómano, ¿no? Sí. Y lo marketearon así. Claro, ¿cachai? Y a esa altura Bolaño se ponía esa versión, se mataba. O sea, entonces, pero producir ese efecto a mí me encanta. Pero es muy difícil, como que cada vez siento que es más difícil concentrarte y decir, oh, quiero... Y también realmente uno tiene súper poco control sobre estas cosas. ¿No? Digo, es como, claro, cuando yo escribí la escena nunca dije, aquí con esta sí la hago. O sea, lo escribí porque efectivamente había pasado. Y en ese momento me pareció como, pues qué mierda, pero la escribí no, ¿cachai? Y después tiene otro sentido. Se lo dan los otros. ¿Y Eduardo, tú? Lo que me pasa a mí es que yo nunca escribo algo sabiendo cómo va a terminar. No tengo nunca el final. Ni siquiera es como que no tenga el párrafo, no tengo idea de nada. Parto. Entonces, muchas veces he usado algunos como pequeños catalizadores autobiográficos para empezar a abrirme yo, como para poder soltar la mano. Pero en ningún sentido he querido escribir como de una forma autobiográfica, ni trato que no sea tampoco de autoficción. Me pasa que ocupo ciertas cosas porque yo soy un tipo que escribe muy poco. Entonces si puedo usar ese tipo de artilugios para soltar la mano y escribir más, lo hago. Y me pasa. Entonces muchas de las cosas, muchos de los inicios de algunos de los cuentos del libro están vinculados de alguna forma, no necesariamente con cosas que me pasaron a mí, pero sí con cosas que escuché de alguien más.
muchas veces ni siquiera que ocurrieron en Coquimbo, las situó ahí, pero muchas veces no sucedieron ahí. Y también, por ejemplo, con lo que habláis del olor. Claro, eso es algo súper autobiográfico, porque efectivamente yo creo que como hasta el año 95, 96 en Coquimbo, las empresas de pescado, de harina de pescado, soltaban un olor a las 4 o 5 de la tarde y era imposible hacerse el loco con eso, pues si Coquimbo es chico, entonces el olor llegaba a todos lados. Eso no se puede inventar. Eso no se puede inventar. Pero ese tipo yo siento que ese tipo de cosas son muy particulares de ciertos lugares, pero también sirven como reflejos de otras cosas que pasan en otros lugares también. A pesar de que es muy particular, Sí. tú puedes empatizar con eso igual, desde el punto de vista del lector que puede estar sentado en Viña, o puede estar sentado en Punta Arenas, ¿cachai? Como esos intrusos que se meten en tu casa, que en mi caso era dolor, en el otro caso puede ser otra cosa, ¿cachai? Entonces, claro, tienen esos tintes medio biográficos, pero siempre para dinamizar la escritura, nunca como para... que es lo que decía un poco antes acerca de escribir sobre Coquimbo, nunca como para perpetuar una historia porque esto me pasó a mí y quiero que mi vida no es muy interesante como para escribir acerca de ella. Sino que como catalizador. Me gustó. Qué buena pregunta. Es súper complicado. Tiene que estar acá en la Biblia. Ojalá sea un libro que valga más de 15 lucas. Claro. ¿Tú me recomendás a mí y yo a ti? Sí. Sí, no, digo suyo. Buenísimo. No, realmente eso me gustan los libros de Diego y de Guillermo, está muy bueno. La escena de los gatos. No, recomiendo. Hablando de mujeres que podrían haber estado, el primer libro de alguien que me sorprendió mucho leerlo, creo que es muy potente, un libro que publicó Diego Montacerdo, El corrupto, de la Carolina Melis, que es un gran primer libro y conociendo cómo trabaja Carolina, que es muy meticulosa, se va a demorar bastante tiempo, ojalá que no tanto en el próximo libro. Creo que es una escritora que ya podríamos decir que es muy interesante lo que ha venido. Sí, siguiendo esa línea y aprovechando de hacer promoción también. Acaba de aparecer el nuevo libro de Constanza Gutiérrez, que podría haber estado en la lista sin ninguna duda, ella. Terriers, que lo sacamos con Weathers, con Montacerdo, son cuentos, y me parece que, más allá de que venga tan de cerca la recomendación, fue muy lindo. Yo presenté Incompetentes, que es una novela con una novela que me encantó, porque sentía que había algo nuevo y como que chispeante ahí, y en estos cuentos como que se confirma ese mundo y se cierra, ¿no? Y eso es muy bonito como presenciarlo, y son cuentos además que tienen una levedad que a mí me gusta mucho, porque en general la literatura chilena es muy pesada, ¿no? Pesada de mala onda y pesada de eso, ¿no? Y en este caso de Constanza hay una cosa que sí, que no la asocio necesariamente a la juventud, ¿no? La levedad no tiene que ver con la juventud, pero sí hay mucho humor y hay muchas imágenes de la generación de nosotros, ¿no? Digo, la generación de los 80 en adelante, que los va a interpelar, ¿no? Terribles, que tiene que estar detrás, ¿no? ¿Se agotó? Lo que es bueno para ti. Está bueno. Chilenos, Historial de Navegación de Carlos Araya, creo que es un tremendo libro, situado en Calama, también el desierto, la vida dura del norte grande.
me gustó mucho, lo leí este año, pero creo que es 2015. Yo se me vuelvo a recordar, tengo pésima memoria. Y yo creo que poesía, cualquier cosa Marcelo Bojardo, su último libro, creo que es el último, que se llama Celacantos, también tremendo. Cualquiera de esas dos cosas recomendables. ¿Qué es una pregunta? Esa incomodidad, ese poder del equipo. Y no con nada. Bueno, con nada. Yo mencionaba lo que mencionaba Diego acerca de las editoriales pequeñas, sobre un buen comienzo para un escritor publicar, y quizás antes había esa cierta precariedad que hoy quizás no las tienen. ¿Ayuda en algo la difusión acerca de redes sociales? Mucho, hablemos de spameo, de meterlo por algún lado acerca de redes sociales, así como para redondearlo como en esa pequeña lead que es Twitter. ¿Sirve como forma de como difusión, comunicación? Sí, digo, hay... No vamos a dar nombres porque ya que no hablamos mal de nadie, pero hay editoriales que funcionan con un trabajo de redes sociales extraordinario. Digo, y que si tú solo vivías en Twitter pensáis que lo que publican ellos es todo, ¿cachai? O que está muy bueno, que se vendió todo y después la realidad es otra, ¿no? Sí. Pero es un trabajo, o sea, es una plataforma que funciona, que a mí me importa como editor, obviamente, porque lo que importa es que el libro llegue a la mayor cantidad de lectores posible, ¿no? Y las redes sociales sirven en parte para eso. Ahora, también yo confío, puede sonar un poco ingenuo, que el tiempo ordena las cosas finalmente, ¿no? O sea, hemos visto muchos libros de Twitter que parece que es la gran cosa y después ya nadie se acuerda del libro, ¿no? Y está bueno, ¿no? Digo, que el tiempo ordena esas cosas, pero como plataforma para uno como editor es muy importante, muy buena y es muy accesible, además es gratis, ¿no? Como que yo pongo y hago un buen trabajo insisto, perdón, que lo más importante es que el libro llegue a la mayor cantidad de lectores con los que se tienen que encontrar, ¿no? Las formas que se utilizan para eso pueden ser muchas, la verdad. Sí, a mí me parece que es un medio, y un medio tú tienes que ocuparlo cuando quieres dar a conocer algo. Antes eran los medios más tradicionales, que eran el diario, estos diarios de este porte, algunos todavía siguen existiendo y cada vez son menos leídos. Y en este momento hay una posibilidad que da la libertad de Internet, que todavía no tenemos para nada claro lo que va a ocurrir con esto. Esto no lo entendemos ni siquiera. Pero es un medio, y ese medio es una manera para mostrar lo que se hace, lo que se escribe, en este caso un libro, y darlo a conocer. Yo creo que si eso realmente existe, es muy positivo ocuparlo. Sería como negarse a algo que existe, ¿no? Yo creo que las redes sociales, pensando quizá particularmente en Twitter, son súper buenas quizás para hacer, desde la ignorancia, porque yo no trabajo en una editorial, para hacer difusión de ciertos trabajos, pero las redes, Twitter es para generar modas, pues sí. O sea, el trending topic existe por eso. Pero la literatura, después de la moda, es como lo que decías tú, que es una carrera mucho más a largo aliento. Claro. Entonces, puede generarte quizás cierta venta por algún posicionamiento, no tengo idea, pero finalmente eso no es el sentido tampoco de escribir o de publicar. Como que revisa cómo se leen estos libros de años más, a ver si envejecieron bien, antes de guiarte con si son o no son los que suenan en redes sociales. A mí por lo menos no me importa mucho. O sea, no que suenen, pero ocuparlo como medio como medio de información, como una información, como potenciarlo con una fuerte campaña en redes sociales, sea Twitter, lo radicamos ahora en Twitter, pero puede ser Twitter, Facebook o el mismo Instagram. A mí me pasa que como editor, me parece que es un medio que hay que ocupar. Como autor de un libro, no me importa tanto. En el sentido de que me importa que se dan a conocer el libro, por supuesto,
pero lo que sale específicamente no le va a dar el valor que o no al libro en cuestión. Finalmente eso se va a decidir el tiempo, qué sé yo, los críticos, los mismos lectores, que creo que es lo más importante. Entonces, yo ahí estoy muy de acuerdo, porque finalmente se transforma en una posverdad, en una tendencia, pero que rápidamente, y eso me alegra, que se espuma. Uno profundiza en algo y esas tendencias que se crean, si no tienen un valor dentro de ese género propiamente tal, o dentro de ese libro propiamente tal, desaparecen rápidamente y es el trending topic del día. Y chao, al día siguiente va a ser otro, y al día siguiente va a ser otro, y qué sé yo. Entonces, como medio, bienvenido, y hay que darle el valor que tiene. Que, por supuesto que es importante. Yo, a partir de lo que respondieron recién, ¿tendrían algún problema con que circulasen sus PDF o que hubiesen fotocopias de sus textos? A raíz de las redes sociales, ¿no? No, a raíz, por ejemplo, por un lado la intención de difusión, por otro lado la importancia de los lectores, por otro lado cómo envejecerán. Sabes que el otro día fue a un colegio en Quilicura y porque ha sido muy bonito que Camanchaca como que lo lean en los colegios, ¿no? Y tenían Camanchaca pirateado. ¿Cómo era? O sea, era un papel de una portada más opaca. Ah, pero era con color, ¿no? Claro, o sea, y conjeturo que eso se debe comprar en San Diego, no sé, supongo. Y me pareció bonito igual, como a mis editores seguro que no, digo, pero a uno como editor no, pero obviamente que es muy raro, también he visto el libro por lo mismo, como fotocopiado y todo. Es una posición extraña, como te insisto, uno como autor claro, validar eso en el fondo también es quitarle el piso a un editor que confió en ti y que puso el libro en circulación, ¿cachai? Pero uno igual es medio romántico en el asunto, entonces como que te parece como puta que bacán, ¿cachai? El libro está llegando a lugares que tú no tenés como... Nunca pensáis que puede llegar a eso, ¿cachai? Y eso es muy bueno. Ahora como editor, claro, uno quisiera que compren el libro que hiciste tú, porque detrás de un libro hay muchísimo trabajo, no solo de nosotros que lo escribimos, sino también de los que lo hacen, ¿cachai? Y eso ha sido muy bueno a mí como ser editor, como mirar todos esos procesos, ¿cachai? Y cada vez que yo publico un libro de alguien, puta, es como si publicara un libro mío, así como, o sea, y lo espero con la misma ansiedad de la imprenta, y estoy muy ansioso de que la gente lo lea, y que ojalá hablen bien del libro, y lo lean de manera entusiasta. Y hay un trabajo gigante detrás, ¿cachai? Entonces como que es una sensación media extraña, ¿no? Como, finalmente igual lo entiendo, igual hoy día comprarse un libro es comprarse una cosa cara, casi siempre, ¿no? O sea, como que de pronto nos acostumbramos a pagar 20 lucas por un libro. ¿Sí? Y cuando tú le contás a alguien afuera, países donde los libros son un poco más baratos, no me pueden creer. ¿Sí? Pero eso tiene que ver con muchas cosas, entre otras que es un mercado súper chico, ¿cachai? No está en cuerpo necesario como para poder imprimir más y que sea más barato y todo eso. No vamos a hablar mal de los libreros, por supuesto. Tampoco vamos a hablar mal de ellos, no podemos, pero... podemos, no. Pero no de Mario. No de Mario. No, pero sí es una sensación extraña, no sé qué pienso de esto, como que no puedo ser tan tajante, ¿no? Yo desde la perspectiva del autor, o sea, lo políticamente correcto es decir, y también te algo de cierto, la editorial independiente cuando decide publicarte apuesta por ti, te pone en valor, trabaja en tus textos, te apoya, hace gestión de prensa, diseña una tapa bonita, te trata bien, entonces... A veces te paga. A veces te paga. Entonces, no sé, siento que apoyar un poco la pirateo de libros, sobre todo de editorial independiente, es un poco penca incluso para uno. Esa es la respuesta políticamente correcta, pero si es por una cuestión personal a mí, me da exactamente lo mismo. Pero no me puedo hacer el loco con eso, ¿cachai? Como que efectivamente ahí hay un trabajo que debe ser valorado, ¿cachai? Como que si a todos nos diera exactamente lo mismo,
probablemente habrían menos editoriales trabajando con autores, habría menos autores circulando. Tienen sus pros y tienen sus contras, pero generalmente el pro para el autor es una cuestión más como de ganancia personal o casi que ganancia del ego, no sé cómo lo veis, pero no hay que hacerse el loco también con esos temas. Sí, disculpa que agregue una cosa, que claro, que igual que es una cosa más cultural, ¿no? Pero estamos demasiado acostumbrados a que todo sea gratis en internet. Y lo pienso sobre todo más que como la parte de editor, que no, la parte de periodismo, por ejemplo, ¿no? Yo trabajo en una revista y la revista se sube, o sea, se vende en papel, pero se sube a internet y la gente la lee sobre todo en internet, ¿no? ¿Cachai? Pero y no paga nada por eso, ¿no? Y detrás de eso, loco, hay mucho trabajo y es como, puta, ¿quién paga este trabajo? ¿Cachai? Entonces, claro, en otros países hay una cultura más avanzada en el sentido de decir, sí, yo pago por lo que quiero, ¿no? Tal vez son países donde se vive mejor y donde obviamente hay más ingresos, ¿cachai? No como en este país, pero es un tema muy difícil. O sea, finalmente igual si tú me decís, oye, un flaco viene y me dice, oye, puta, me mandáis tu PDF porque tengo que no sé, se lo mandáis, no le dices que no. O cuando yo voy a vender a las ferias del libro y veo, o sea, a las ferias de Independiente y veo un flaco y dice, bueno, tengo 3 lucas nomás, no le vaya a negar el libro, ¿cachai? Como que te decís, puta, como, ¿cachai? Porque yo fui ese weón, ¿cachai? Yo lo fui, solo que no, nadie me lo vendió al del lucas, hay que tratar de devolver la mano. Yo pienso que lo políticamente correcto es lo contrario, el asunto de que piratear, la democratización, todas las posibilidades para la lectura como un bien mayor, como el bien cultural mayor. Yo creo que eso no es así en el sentido de que hay literatura muy mala que está pirateada y que se lee, que... Me llama la atención que por qué quieren comprar un libro que es muy feo y lo pueden arrendar en la biblioteca gratis y es muy bonito, es más bonito. Y eso me parece menos correcto y más arriesgado, pero entendiendo todo el contexto que yo creo que todas las personas que estamos acá podemos haber sentido alguna vez. Yo me pasó la otra vez que me invitaron a la universidad, un amigo que es profesor de literatura, y me dijo, oye, van a leer tu libro, y yo estaba súper contento, y me dijo, bueno, pero voy a fotocopiarlo. Y yo, obvio. Y me dijo, sí, que ni cagando no lo van a comprar, entonces puta, pero ya más yo creo que lo lean entero, no creo que lean una parte. Pues aquí voy a decirle al respecto, es imposible no decirle que, claro, haz lo que queráis, o no me digáis, pero lo haga, ¿no? Y ver que el libro esté fotocopiado tal como uno lo hacía en la universidad y esté subrayado, te está subrayando lo que tú escribiste, es como una cosa muy extraña. Pero yo creo que hay un concepto que es mayor, que es la poca madurez cultural que hay en este país. Si lo pensamos bien, todos los que tenemos, por supuesto, estamos hablando de personas que tienen un poquito de mayor ingreso, pero mucha gente tiene cable, mucha gente tiene Netflix ahora, y Netflix se paga menos por tener un variado... Entonces los derechos de autor, por así decirlo, están cambiando, son mucho más móviles, no necesariamente son de esta manera, a veces son desde un club de lectura interespacial hasta otro tipo de cosas. Las bibliotecas tienen que mejorar, hay un montón de posibilidades para que las personas, si quieren leer un libro, puedan tener ese acceso y que no sea restrictivo por el valor. Yo creo que lo negativo de cualquier política cultural es que llegue a un punto en que alguien quiera leer un libro y no lo pueda leer porque es más caro. De la misma manera que puede estudiar y de la misma manera que pueden existir todas esas posibilidades. No puede ser eso. En el caso de la editorial, yo creo que en eso se tiene que mejorar mucho para que todas las posibilidades estén extendidas y que una persona haciendo el esfuerzo adecuado o teniendo las posibilidades adecuadas pueda leer el libro. Lo que me pasa a mí es que las cadenas que se construyen a partir del pirateo son bien terribles.
porque son tipos que actúan de la misma manera como algunos narcos, hay violencia involucrada, ¿sí? Entonces uno ya no le yo no considero ya tan romántico el asunto. Entonces eso ahí me empiezan a circunvalar todas estas cuestiones contradictorias. Y por último, para no extenderme el asunto de lo que decía Diego, que y también mi amigo, él tiene todo lo que hay detrás del trabajo. Por ahora no hemos construido una manera en que ese trabajo se haga de otra manera. Y en este momento se tienen que pagar sueldos, se tienen que pagar trabajos de diseñador, de diagramación, de corrección externa, de fotografía, y si uno quiere pagar eso involucra que tú tienes que vender el libro. Entonces, y después no le llega al autor. Qué bonito sería que un autor pudiera de repente vivir de lo que hace. Todavía es muy difícil por un mercado pequeño, pero es bonito y el pirateo ahí ya hace más negativo. Lo hace más difícil. Yo quiero hacer dos preguntas. Ustedes como editores que ya han hablado de la edición y de las editoriales grandes versus las independientes, ¿qué piensan ustedes como editores de los escritores y escritoras autogestionadas? Esa es una pregunta. Y la otra es referente a la lista Bogotá 39. Se supone que, no sé si este año o el próximo, están las actividades allá en Bogotá. Ya recibieron la invitación, de qué se trata, que nos cuenten un poco eso, porque... Claro. Para la guayabera. Para saber si lo va a comprar. Esas dos cosas. No sé si podemos contar lo que va a pasar. No, hay un viaje en enero a Cartagena 20, que es donde se hace el festival. Y... Se debe llamar Cartagena 39 entonces. Hay un Líbano 39. Y nada, vamos a conocernos, van a haber mesas de diálogo. Tengo entendido que van a haber alguna otra actividad, pero todavía no ha llegado como un programa definitivo. Nada concreto. No, nada concreto, pero lo vamos a pasar bien, supongo. Que no es poco. Y lo de los autores autogestionados me parece súper respetable, pues son decisiones de cada uno. A mí lo único que me da miedo cuando tú de las editoriales que te cobran porque tú puedes publicar es que siempre siento que están cobrando más de lo que corresponde. Y en el fondo que es como que están haciendo una pega, o sea, porque lo sé, porque yo también hago esa pega, ¿cachai? Y como que me parece que muchas de ellas embaucan a los autores, ¿cachai? Entonces eso me da como lata. Si tú estás o sea, si tú tenés mucha plata y podés tú, o sea, yo feliz me haría mi libro, como me haría una edición así increíble, no sé, ¿cachai? Si yo tuviera, no sé, supongo. Pero sí, claro, me da como ese resquemor, ¿no? Como de sentir que ahí hay algo que no está bien. Pero en términos culturales, no sé, o sea, está llena, la historia de la lectura está llena de gente que nadie le quería publicar el libro y que terminaron siendo una edición y de pronto el libro ahora es un clásico, ¿no? Yo igual no creo el tema de la validación también, que es por otra parte, ¿no? Como, sí, tú publicas en una editorial porque eso es validarse, ¿cachai? También, ¿por qué no subís tú mismo podías hacer un PDF y lo subís a internet? Porque todavía los canales de validación son los tradicionales, ¿no? Porque, publicar un libro, hacer un lanzamiento, que aparezca en el diario, el vino de honor, que alguien te presente. En algún momento se pensó que eso se iba a quebrar como con internet y con los blogs, pero no salgo mucho, ¿no? Pero no sé, por mismo Gonzalo edita algunos libros que aparecen como en internet primero, como una forma media nebulosa, que les va bien, pero que finalmente en realidad hay que hacerlo libre igual, ¿no? No basta con lo otro, ¿no? Por lo mismo, porque internet es gratis y todo, ¿sí? Pero eso me parece súper respetable, pero con ese miedo, ¿no? Sentir que a veces se aprovechan. Bien, una cosa, lo de las actividades va a ser en enero y lo que ya tenemos que mandar, no sé si ustedes ya enviaron. Libro.
Sí, hay que mandar se hace, el Bogotá 39 tiene una antología, y esa antología se publica en Latinoamérica, se publica en España y en Reino Unido, Sí. y va a tener cada uno de los autores seleccionados va a tener un extracto. Pueden ser extractos de algo que ya existe o algo inédito. Se privilegia lo inédito y eso ya se está para tenerlo listo en esa fecha y poder empezar a circular. Ya están atrasados. Van a mandar extractos. No hay plazo todavía, hay plazo todavía. Vayan a mandar Sí, extractos. sí, en enero ya están atrasados. De todas maneras. Soy un extracto. Un extracto, ya. ¿Y tú, Diego? También. Y no, la autogestión yo lo encuentro buenísima, porque es por supuesto estoy de acuerdo con Diego, pero más allá cuando se da de una manera correcta, encuentro que es súper positivo. Todos sabemos que hay libros que han nacido desde ahí y luego han tenido mayor amplitud. Acá hay una autora que además la gracia acá que se hacen esos libros y estos libros están en librería. Así, si tú haces la pega bien y tú podías hacer que los libros estén en librería, que se vean en librería, no te lo esconden. Existe todavía ese proceso donde en Chile sobre todo, que a veces lo negativo de la como inmadurez, por decirlo entre comillas, editorial, a veces también eso, que todavía faltan muchos libros por hacer, muchas posibilidades por crear editorialmente. Hay libros que son publicados por la propia autor, qué sé yo, que sí circulan y que si uno se esfuerza porque circulen, pueden llegar a los lectores. Entonces me parece como posibilidad. Sí, que se enseñen los libreros. Ahí sí funciona o no. No, de verdad es clave. Claro. Bueno, el caso de... Para las autoediciones sí funciona muy bien. ¿Cómo se llamaba el de la semana? El autor. Sí, pues el autor. El autor, que es un bestseller, se puede, el mismo autor Pedro Gres, Sí, también. un bestseller, así más allá de cualquier tipo de libros, es un bestseller. Hay otros libros literarios que pueden ser para un círculo un poquito menor de lectores, pero pueden llegar, a eso me refiero. Es muy desagradable, retomando el tema de la LIT, que solamente si tú publicas en una editorial van a aparecer los libros en eso. Ahora no es así. Tú puedes estar en las librerías si te esfuerzas y haces el trabajo bien. Diego está súper bien exhibido, los libros de Montacerdo, entonces yo creo que si se hace un trabajo bien en los libros de editorial independiente y editoriales autogestionadas, pueden circular. Puede ser súper bueno. Vamos. Mario me dijo que hay un descuento 50%. ¿Cómo fue? Solamente 10%. Muchas gracias. No hemos llegado a la... Muchas gracias Eduardo, Diego, Gonzalo, muchas gracias a ustedes por